Bien, vamos entonces a continuar con nuestro tema o nuestro estudio o meditación acerca de la adoración, principios de adoración, es lo que estamos viendo. Y pues Dios me ha metido en esto, entonces entiendo que Dios quiere enseñarnos, quiere potenciarnos, quiere edificarnos, principalmente instruirnos para que nosotros podamos estar en la capacidad, en la condición, más que capacidad, condición, porque estamos en capacidad porque tenemos su presencia, tenemos su espíritu, tenemos su palabra, tenemos todos los elementos para que nosotros podamos vivir adorando al Señor. Amén. El domingo pasado estuvimos meditando y aprendiendo componentes esenciales para la adoración verdadera. La adoración verdadera es la adoración en espíritu y en verdad que el Señor nos ha enseñado a través de el relato del encuentro que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana, y donde la mujer introduce este tema, ¿no? Y el Señor conecta ese tema con lo que realmente era su propósito, que era revelarse como el Mesías, revelarse como el Hijo de Dios y revelarle a esta mujer que Él es la fuente que puede saciar su interior, la fuente que puede salvar su vida, la fuente que puede cambiar la realidad de su vida, porque Dios tiene un plan especial para cada uno de sus hijos, ¿no? La fuente, revelándose el Señor como la fuente, también por medio de la cual ella podía ser una adoradora verdadera, una adoradora en espíritu y en verdad. Y la adoración verdadera tiene esa connotación, según la enseñanza del Señor Jesús en las Escrituras. La adoración la vemos desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, si ustedes observan, desde la creación de Adán y Eva y puestos en el huerto del Edén, fueron creados para adorar a Dios. Y ellos adoraban a Dios, lo alababan a Dios, lo exaltaban a Dios a través de su obediencia, su vida de obediencia, a través de cumplir el propósito por el cual había sido creado, ¿no? Y cuando Dios los crea, los pone en el huerto del Edén, les da instrucciones, ¿no? Le da la instrucción de no comer del árbol que Dios prohíbe, le da instrucciones de administrar lo que Dios había creado, y es lo único que tenían que hacer, obedecer y administrar, ser administradores de todo lo que Dios había creado y había puesto en sus manos. Al hacer esto, ellos estaban viviendo y adorando al Señor. Sus vidas estaban adorando al Señor. Desde Génesis podemos ver principios de adoración. Aun cuando el hombre, después de su caída, ¿no? El propósito de Dios de ser adorado por sus criaturas creadas a su imagen y semejanza no se perdió, aunque el diablo le quiso robar la adoración al Señor, aunque el diablo ha querido siempre robarle la adoración al Señor, porque él siempre ha querido ser como Dios y siempre ha querido ser adorado como Dios es adorado. Por eso él se revela, amén, por eso se revela y es echado del cielo a la tierra, con todos los ángeles que lo siguieron y cayeron, que fueron miles de ángeles caídos, que caen con Satanás, ¿no? Y que fueron echados del cielo a la tierra. Entonces, el enemigo no quiere que le adoremos a Dios. Él no quiere que le adoremos a Dios. Él quiere recibir la adoración. Y el enemigo recibe la adoración, hermanos, cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando nosotros le damos libertad a nuestra carne, le vamos a dar adoración al enemigo. Nuestra vida le va a adorar a él. Amén. Pero Dios no quiere
que sea así. La adoración es para Dios y la merece Dios porque Él es el creador, Él es el Dios supremo que ha creado nuestra vida, que ha salvado, que su Hijo ha pagado un precio muy grande, entregando su vida, derramando su sangre para que nosotros pudiéramos volver a Dios, pudiéramos amistarnos con Dios, no naciéramos de nuevo, nos convirtiésemos en sus hijos y siendo hijos y teniendo el Espíritu Santo, teniendo la palabra, podamos vivir una vida que le adore únicamente a Él. Amén. La adoración en espíritu y en verdad es espiritual, debe ser guiada por el Espíritu Santo, debe ser guiada por medio de la palabra y de la revelación de la palabra, que solo el Espíritu la puede revelar, para que nuestros corazones y nuestras vidas vivan rendidas totalmente al Señor. Amén. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha hecho nacer y nos ha traído a esta vida, para tener una relación de amor con Él y para que nuestra vida le rinda total adoración a Él. Amén. Debe ser diario, hermanos. Debe ser todo el tiempo, como hoy lo recordábamos al inicio del culto. Debe ser todo el tiempo. Debemos adorarle todo el tiempo. Nuestra vida tiene que estar siempre rindiéndole adoración a Él, por medio de mis decisiones, por medio de mis acciones, por medio de mis actitudes, por medio de mis emociones, por medio de mis pensamientos, por medio de lo que hago, ¿no? Lo que hago debe rendirle adoración al Señor, ¿no? Para ello necesito hacerlo como si fuera para Él y no para los hombres. Trabajo bien para adorarlo a Él. No trabajo para los hombres, trabajas para un empleador. Pero tu convicción, tu conciencia tiene que ser que estás trabajando para el Señor. Como si fuera para Él. Todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Él. Amén. Absolutamente todo. Lo que hagas tiene que glorificar a Dios. Todo lo que hagas. Tu manera de vestir tiene que glorificar a Dios. Tu conducta tiene que glorificar a Dios. Tu manera de pensar tiene que glorificar a Dios. Tus decisiones tienen que glorificar a Dios. Tus emociones, tus sentimientos tienen que glorificar a Dios. Amén. Todo nuestro ser, todo, absolutamente todo, y lo que hagamos tiene que glorificar, y eso se va a traducir en adoración a Dios. Se va a traducir en adoración a Dios. ¿Por qué debemos adorarlo a Él? Y únicamente a Él. Porque Él es el Creador y Él es Dios. Porque Él es supremo. Porque Él es el Dios de autoridad. Porque Él es el Dios todopoderoso. Y porque existimos, porque Él nos quiso traer a la vida. Amén. Por eso debemos adorarlo. Por eso debemos reconocerlo. Porque Él es la fuente de todo para nuestra vida. Nada de lo que tenemos, hermanos, nada de lo que tenemos, nada de lo que recibimos, nada de lo que disfrutamos, todo, absolutamente todo, viene de Él. Todo viene de Él. Si yo no puedo reconocer que todo viene de Él, hay un problema en mi corazón. Hay algo que no estoy entendiendo, hay algo que no estoy visualizando, hay algo que no estoy comprendiendo. Porque la palabra de Dios dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y ese todo es todo. Incluye la creación de nuestra vida, incluye la familia que tengo, incluye el trabajo que tengo, incluye el dinero, incluye el tiempo, incluye todo, hermanos. Todo, todo es creado por Él, por medio de Él y únicamente para Él y para su propósito. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios quiere que le adoremos. Y la palabra dice que Él solo busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Y hay un salmo, que no lo recuerdo ahorita,
qué salmo es, pero el salmo dice que los ojos de Dios están buscando los corazones que lo buscan a Él. O sea, hermanos, Dios no está mirando quién peca más, aunque Él no es sordo para ver el pecado de los hombres, pero Él no está buscando quién peca más. Lo que Él está buscando es que en toda la humanidad, dentro de toda la humanidad, Dios está buscando qué corazones quieren buscarlo a Él, qué corazones se están inclinando a Él, qué corazones están queriendo buscarlo, queriendo conocer a Él. Y cuando Dios ve un corazón así, Él se detiene. Él se detiene en ese corazón y Él empieza a producir lo que ese corazón no puede producir por sí mismo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si nuestro corazón siempre está dispuesto a querer adorarle, siempre está dispuesto a querer adorarle y a que nuestra vida le rinda adoración a Él, sea adoración para Él, hermanos, Él va a venir a buscar. Pastor, pero ¿cómo me va a venir a buscar si Él está morando dentro de mí? Sí, mora dentro de ti, pero también está sentado en el trono. Mora dentro de ti, pero también está en todo lugar de esta tierra y en todo rincón de esta tierra. Y también está en el fondo del abismo, está en el fondo del mar, está en el fondo de la tierra, está en todo el universo, al mismo tiempo que está morando dentro de ti. Amén. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que cuando Él dice que viene a buscarnos, significa que Él, si mora dentro de ti, Él se va a manifestar su presencia, va a manifestar su presencia dentro de ti, va a manifestar su presencia. Y si tú vives más consagrado a Él, mucho más consagrado a Él, ya no solo se va a manifestar su presencia, sino también se va a manifestar su gloria. Amén. Y hermanos, la adoración es el camino que nos lleva justamente a esa manifestación de su presencia, a esa manifestación de su gloria. Y hermanos, cuando su presencia se manifiesta y su gloria se revela y se manifiesta en nuestra vida, nuestra esencia misma puede ser cambiada, puede ser transformada por Dios. Amén. Porque la transformación viene por la revelación de su esencia. Y para que su presencia se manifieste, hay que adorarlo. Hay que adorarlo. Amén. Estamos entonces. Componentes esenciales para la adoración, para una adoración verdadera, hemos visto 2, ¿no? O, bueno, 4 fueron los que vimos, porque nos conectó el Espíritu con la vida de Abraham. Recordemos, ¿no? Que Abraham fue sacado de su tierra y de sus parientes y fue introducido en el desierto. Abraham tuvo que dejar todo para conocer a Dios y adorarlo, ¿no? Vimos entonces que un componente para la adoración es que tenemos que estar dispuestos a dejar todo aquello de nuestra vida que nos impida vivir en adoración al Señor, que impida que nuestra vida le adore al Señor. Amén. Que impida que nuestra vida le adore al Señor. Pueden ser muchas cosas las que podrían estarnos frenando a que nuestra vida realmente sea de adoración al Señor. Pero también vimos como componente a la luz de la vida de Abraham que es necesario buscar seguir conociendo a Dios, que no debemos quedarnos contentos con lo que ya hemos conocido del Señor, sino que tenemos que seguir buscando que Él se revele a nuestra vida, que Él se dé a conocer a nuestra vida, seguir
buscando conocerlo por medio de la palabra, porque Él se da a conocer por medio de la palabra, pero también se da a conocer por medio de la adoración, por medio de la intimidad con Él. También se da a conocer en la comunión íntima que tenemos con Él. Y ese conocimiento de Dios tenemos que buscar sea en nuestra vida, se siga dando, se siga revelando. Por eso veo y entendemos que Pablo ora por la iglesia en la carta a los Efesios y dice que él oraba y doblaba sus rodillas delante del Señor, ¿no? Para darle gracias a Dios por la vida de sus hermanos de las iglesias de Éfeso, y le decía: Señor, dales espíritu de revelación, les dice, dales espíritu de ciencia o de conocimiento. Y él mismo dice por qué o para qué le pedía al Señor que les dé revelación y ciencia. Y Pablo dice que la razón por la cual oraba así por ellos era para que ellos tuvieran un mejor conocimiento de Dios. Un mejor conocimiento de Dios. Hermanos, no vamos a terminar de conocer a Dios en esta vida y lo vamos a seguir conociendo en la eternidad. Siempre lo enseño y lo digo. Lo vamos a seguir conociendo en la eternidad. Amén. Es decir, en la eternidad no vamos a terminar de conocerlo porque Él es un Dios infinito, infinitamente profundo. Vamos a estar conociendo en la eternidad todo el tiempo sin que se acabe. Vamos a seguir conociendo su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, su paciencia, su magnificencia, su providencia, su inmutabilidad, su poder, su omnipresencia, su omnisciencia. Hermanos, vamos a seguir conociéndolo, pero Dios quiere que lo conozcamos desde esta vida. Dios quiere que lo conozcamos desde esta vida. Amén. Amén. Otro componente que vimos fue la humillación. Importante, la humillación es vital, hermanos. Y un último componente que pudimos ver es el arrepentimiento verdadero. Estos son componentes para que realmente nosotros vivamos en adoración a Dios, ¿no? Y les había dicho que tenía una lista de 10 componentes, pero no los vamos a ver, vamos a ir viendo uno por uno o de dos en dos, pero creo que hoy vamos a ver solamente uno. Hoy vamos a ver solamente uno por el tiempo que tenemos, aunque tenía preparado 2 componentes. Pero veamos, si hay tiempo, vemos los dos, si no, nos quedamos con el componente y meditemos sobre la fe, hermanos. La fe es indispensable para tener una vida que le adore al Señor. La fe es indispensable para tener una vida que le adore a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y miren, la fe, Hebreos 11:1 dice que la fe es la sustancia, ¿no? Es la seguridad de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Pero esa es la fe en acción, de la cual está hablando Hebreos. Y por eso que en ese capítulo Hebreos muestra una vitrina grande de hombres de fe, de hombres del Antiguo Testamento que caminaron y vivieron en fe. Y habla de la fe en acción de esos hombres, de Adán, de Abel, de Abraham, de Moisés, ¿no? Y de muchos más. Y de muchos más. Una gran vitrina donde Dios nos habla y nos muestra y nos pone como ejemplo, ¿no? Cómo estos hombres y mujeres caminaron con una fe verdadera, con una convicción genuina y con una seguridad genuina como la de Abraham. La de Abraham fue una fe verdadera, una fe genuina, que tanto así que Dios lo estableció como el padre de la fe. Y la fe de Abraham, la fe que tuvo Abraham, es la misma fe que tú y yo tenemos. Amén.
Entonces, si Abraham pudo creer a Dios y pudo poner esperanza contra esperanza y pudo creer a Dios, pudo creerle a Dios para que Dios cumpliera su promesa de darle un descendiente y que por medio de ese descendiente se formara el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y que por medio del pueblo de Israel viniera el Mesías prometido, su Hijo. Porque nosotros dudamos muchas veces de lo que Dios nos ha prometido? ¿Por qué dudamos muchas veces de lo que tal vez en mi ámbito natural estoy viendo, no lo puedo alcanzar, pero tengo un Dios que es todopoderoso, que si camino alineado en su perfecta voluntad, sí puedo alcanzar, porque Él puede llevarme a alcanzar lo que humanamente o naturalmente no puedo? ¿Se entiende? ¿Realmente caminas con fe? ¿Realmente vives con fe diariamente? ¿Realmente vives en fe? ¿Realmente vives por fe? Porque, hermanos, si no tenemos fe, ¿cómo podríamos adorar al Señor? Dios se sintió adorado por la fe de Abraham y por la fe de muchos. ¿Se entiende? La fe es un componente indispensable, fundamental, para que nosotros tengamos una vida que le adore al Señor. Dios no se agrada de la incredulidad. La incredulidad no puede reconocer a Dios. Es imposible que la incredulidad reconozca a Dios. Por eso que los que tienen incredulidad en sus corazones, les es difícil reconocer a Dios, les es difícil pensar y creer que Dios pueda hacer algo por sus vidas, que Dios pueda cambiar la realidad de sus familias, que Dios pueda cambiar la realidad de sus trabajos, que Dios pueda cambiar la realidad de sus limitaciones que no los dejan avanzar y no les permite alcanzar las metas que quieren. La incredulidad no nubla la mente, nubla el corazón y no deja que uno pueda ver y reconocer a Dios en la magnitud que hay que reconocer y creer en Dios, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios todo suficiente, que para Él no hay nada imposible, que Él tiene poder para hacer posible todo lo que es imposible para el hombre. Amén. ¿Cómo adorar a Dios si hay duda en el corazón? ¿Cómo podría rendirme en adoración a Él si estoy dudando? Si estoy dudando que tal vez Él, no creo que Él pueda darme, no creo que Él pueda cambiarme. Hermanos, yo he escuchado a mucha gente en el Señor decir, no, eso es difícil, no creo que pueda cambiar. No creo que Dios pueda salvar a mi padre, a mi madre. No creo que Dios pueda rescatar a tal persona. Eso es incredulidad, eso es duda. Amén. Y la fe tiene, la fe genuina, la fe viva, de la cual enseña Santiago, tiene que ser evidente por medio de la obediencia o las acciones que derivan de mi obediencia a la palabra de Dios. La fe tiene que ser evidente por medio de mi acción, por medio de mi actuar. Si yo creo en Dios, entonces yo lo tengo que demostrar con mi acción. ¿Se entiende? Entonces, cuando mi fe es activa, como lo enseña Santiago, entonces mi vida se está traduciendo en ese momento en adoración al Rey, al Dios todopoderoso, al Dios todo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Sin fe no puedes
tener una vida que le adore al Señor. Amén. Sin fe no se puede adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora, miren, vamos a Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, verso 8. Vamos a ir a algunos pasajes para ir meditando en esto que es apasionante en la palabra de Dios, hermanos. Estudiar la fe desde Génesis hasta Apocalipsis es apasionante, hermano, y es muy profundo, muy profundo. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice el verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. ¿Qué es lo que no procede de nosotros? La fe. ¿Y qué es la fe? Según Pablo, en la revelación que le da el Espíritu Santo, es un don de Dios. ¿Y qué es un don? Un don es un regalo de Dios. Un don es la expresión del favor de Dios sin tener mérito para recibirlo. Amén. Amén. Ahora miren esto, quiero que capten esto. Es un don de Dios. Nosotros no teníamos fe antes de conocer a Cristo. No teníamos fe espiritual, no la teníamos, porque acá se está hablando de la fe espiritual, no de la fe natural. La fe natural es para creer en las cosas naturales, ¿no? Yo tengo fe natural para creer lo que mis ojos naturalmente pueden ver y reconocer. Al ver y reconocer, entonces yo creo. Esa es la fe natural. La fe espiritual es la fe de Efesios 11, perdón, de Hebreos 11, 1, ¿no? La fe espiritual es la seguridad de lo que no veo, la convicción de lo que voy a recibir, aunque no lo veo. Estoy seguro y convencido de que aún no viéndolo, igual lo voy a recibir, igual se está haciendo, igual Dios lo va a cumplir. Amén. Entonces, por la fe natural, yo creo que ustedes están sentados aquí. ¿Por qué? Porque mis ojos los están viendo. ¿Se entiende? Pero por la fe espiritual, yo estoy viendo que todo este lugar ahorita está siendo lleno. Amén. Eso es fe espiritual. Y cuando yo tengo ese tipo de fe, entonces lo estoy honrando a Dios. ¿Por qué? Porque con este tipo de fe yo estoy reconociendo que Dios sí puede, que Dios lo hace, que para Él no hay nada imposible. Amén. Una vez mi esposa me dice, pero ¿para qué pones las sillas de adelante si nadie se sienta ahí? Porque yo estoy creyendo que cualquier domingo, el domingo que el Señor decida, esas sillas se van a llenar. Esas sillas van a ser ocupadas. Si yo las quito, entonces yo estoy negando que Dios puede traer a personas que ocupen estas sillas. ¿Se entiende? Yo sigo creyendo que este lugar se va a ocupar con el número de personas que pueden entrar en este espacio antes de tomar el lugar que Dios tiene para nosotros. Esa es mi convicción, esa es mi seguridad. Aunque no lo veo, estoy convencido de que así va a ser. Y eso es adoración. Eso es adoración, mis amados hermanos. Ahora, Efesios, capítulo 2, verso 8, dice que Dios nos ha dado fe. Nos ha dado el regalo de la fe. Y nos dio fe, primero, para recibir la salvación por gracia. Amén. Pero esa fe ya la tenemos. Es decir, la fe significa creer y confiar totalmente en Dios. Eso es la fe. Creer y confiar totalmente en Dios.
Ahora, la fe tiene otros significados en su contexto en la cual se está enseñando sobre la fe. Por ejemplo, en Judas, la fe no significa creer y confiar en Dios. La fe en el contexto de Judas significa doctrina, la doctrina de la palabra, la doctrina de Dios, la doctrina del Evangelio. Amén. Y así, la palabra fe puede tener otros significados, pero su significado principal es creer y confiar plenamente en Dios. Amén. Cuando tú no crees en que Dios pueda hacer algo en tu vida o en la vida de otros, cuando tú no crees que Dios, te cuesta creer que Dios no puede darte lo que necesitas, cuando te cueste creer que Dios puede producir de una manera increíble lo que tú necesitas o lo que tú quieres alcanzar, sea el cambio de tu vida, la transformación de tu vida, sea un trabajo, sea lo que sea, el matrimonio, lo que sea, no lo estás adorando al Señor. No lo estás honrando al Señor. Amén. Entonces, la fe la tenemos, hermanos. Nadie de quienes somos sus hijos puede decir, no puedo creer y confiar en Dios. No. Todos los que realmente somos sus hijos, sí podemos creer y confiar plenamente en Dios. Es un asunto de creer. Es un asunto de convicción. ¿Se entiende? Entonces, esta fe es lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que lo adoremos por medio de nuestra fe. Para que lo adoremos por medio de nuestra fe. Te vas dando cuenta, mi hermano y hermana, que la adoración es más allá de levantar las manos y cantarle al Señor. Es más profundo. No digo que no le adoremos levantando las manos, que no le adoremos cantando, que no le adoremos expresando lo que reconocemos en nuestro corazón hacia Él, nuestro temor, nuestra honra, nuestra devoción a Él. Debemos hacerlo porque eso es parte de la adoración, pero aquí Dios nos está llevando al ámbito de la adoración más profunda, que es adorarlo por medio de la fe que Él nos ha dado, y nos dio fe para que le creamos y confiemos en Él, algo que el hombre natural, el hombre en naturaleza de pecado, imperfecto, no tiene y no puede tener, a menos que el autor y consumador de la fe, Jesucristo, sea el Rey y el Señor de su corazón y de su vida. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, vamos a 2 Corintios 8:7. Retrocedamos un poquito ahí. 2 Corintios 8:7. Miren lo que dice aquí el Señor acerca de la fe. Pablo le dice a los corintios, pero así como ustedes abundan en todo, le dice. Abundan en todo. ¿En qué abundan ellos? En fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes. Vean que también abunden en esta obra de gracia. ¿Cuál era la obra de gracia de la cual estaba refiriéndose aquí Pablo en relación a los corintios? Era en el tema del dar, en el tema de las ofrendas. Porque esto está en el contexto en la que Pablo les está animando o exhortando a que ellos también ofrenden para el sostenimiento de los santos, para el sostenimiento de los ministros de la iglesia de Jerusalén, para que participaran, ¿no? Pero miren que él habla de la fe de ellos. No vamos a hablar de las ofrendas porque no es nuestro tema, pero aquí hay algo interesante que Pablo dice acerca de los corintios en su segunda carta. Dice que ellos abundan en fe. Y la palabra abundar significa aumentar, significa crecer. O sea, ellos estaban creciendo, ellos estaban aumentando, su fe estaba creciendo.
su fe estaba aumentando. Hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos de que nuestra fe tenga crecimiento, de que nuestra fe tenga aumento. No debemos contentarnos con, con la medida o la porción de fe que Dios nos ha dado. La fe puede crecer y debe crecer, porque cuanto más crezca mi fe, mayor fundamento y estabilidad va a tener mi corazón ante las circunstancias, ante la vicisitud de la vida, o ante los problemas, o ante las pruebas. Casualmente, muchos cristianos caen en las pruebas, fallan, abandonan las pruebas porque su fe no ha crecido, su fe no ha aumentado, su fe es débil. ¿Me entienden? Ahora pregunto yo, ¿creen ustedes que Dios se siente adorado de nosotros si nuestra fe está en constante aumento o crecimiento? Evidentemente que sí. Porque cuando una fe está en crecimiento y en aumento, hay más fundamento, hay más solidez. Por lo tanto, hay una mayor respuesta de fe hacia Dios. Y eso es adoración. Amén. Nuestra vida de oración puede crecer si nuestra fe está en crecimiento y en aumento. Entonces la pregunta que yo me hice en la noche de ayer, ¿está creciendo mi fe? ¿Está aumentando mi fe? ¿O mi fe se ha estancado? ¿O mi fe se ha detenido? Porque la fe nos las ha dado Dios para que crezca, para que aumente. Pero eso es mi responsabilidad. Dios ya me dio el don de la fe. Ya me dio ese regalo. Ahora, mi responsabilidad es que crezca, que aumente. Cuanto más crezca, cuanto más aumente, más voy a creer y más confianza voy a tener en Dios. Amén. Porque hay mucha gente en la iglesia que no tiene mucha confianza en Dios, porque su fe está estancada. Su fe está detenida. Amén. Ahora, ¿cómo hago para que la fe crezca? ¿Cómo hago para que la fe aumente? Romanos capítulo 10, verso 17, tiene la respuesta, y este es el pasaje que lo conocemos todos. Lo conocemos todos y lo recitamos todos, y aun cuando lo recitamos, nuestra fe está lejos de esa realidad muchas veces. Pero miren, Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo o de Dios. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo aumenta la fe? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Hermano, cristiano que no abre su Biblia, cristiano flojo que no le gusta leer la Biblia, cristiano que la Biblia la tiene en la mesa, la mira todos los días, pero no le provoca abrirla, no la quiere abrir porque la carne lo gana, pues la carne no quiere leer la Biblia. La carne no quiere que leamos la Biblia. La carne no le gusta la palabra. A nuestra carne no le gusta la palabra. A nuestra carne le gusta la televisión, el internet, los juegos, el deporte, el ocio, el estar durmiendo. O sea, eso le gusta a la carne. Pero a la carne no le gusta la palabra. No le gusta la palabra porque la palabra dice que hay que hacerla morir. Y la carne no quiere morir. Tu carne nunca te va a provocar que leas la palabra. Más bien tu carne te va a provocar que no la leas. Pero allá tú sí le haces caso. Tampoco el diablo quiere que leas la palabra. Cuanto más lejos el diablo tiene un cristiano de la palabra, menos problema le va a hacer al enemigo. Y el enemigo lo sabe.
Por eso tiene a muchos cristianos lejos de la palabra. ¿Se entiende? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra oír la menciona 2 veces. Es importante, es clave, porque aquí está hablando no del oír, de ese oír que entró por un oído y salió por el otro. El oír del cual no le pongo atención. Aquí la palabra oír significa que escuche y ponga atención a la palabra de Dios. Y para poner atención y escuchar la palabra de Dios se requiere de paciencia. De paciencia. De paciencia. Habrán escuchado a David, el salmista, cuando dice: de mañana oirás mi voz. Y pacientemente le dice: esperaré que me hables. Y si en ese tiempo en la que vas a meditar y leer la palabra, Dios quiere hablar 20 o media hora después, y no tienes, o días después, y no tienes la paciencia para escuchar y atender o prestar atención, entonces Dios no va a hablar. Lo que quiero decirte, mi amado hermano y hermana, que si no abres tu Biblia y tienes la paciencia de escuchar y de prestar atención a lo que Dios quiere hablarte, y no obedeces la palabra, tu fe no va a aumentar, tu fe no va a crecer, y tu vida de adoración tampoco va a crecer. Es más, si no hay fe en acción y en crecimiento, no hay adoración al Señor. Cuando dice la Escritura que la fe de Abraham le fue contada por justicia, es que Dios fue adorado por Abraham, porque Abraham creyó en que su justificación, su salvación, era por medio del Mesías que había de venir. ¿Se dan cuenta? Amén. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esto no funciona, hermanos, así. Miren, que si confesares con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ok, ya lo leí, cierro mi Biblia y me voy. Ya hice mi devocional. Ya hice mi meditación. No. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar. Es pensar. Es en mi mente darle vuelta a lo que he leído. Es pensar y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué significa que alguien confiese con su boca a Jesús por Señor? ¿Por qué tiene que confesarlo como Señor? ¿Y qué significa que su corazón, que tiene que creer en su corazón que tú lo resucitaste? O sea, es conversar con lo que he leído, interactuar con el Señor, con el Espíritu, preguntarle: Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que quieres que entienda? Y estar pensando en lo que he leído. Y una buena forma de meditar lo que uno lee para escuchar y entender lo que Dios quiere hablar es preguntándole a Dios sobre lo que has leído. Preguntándole. Porque esa es la comunión. La comunión no es que yo hable y me dedique a hablarle a Dios. Señor, y me das todo esto y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Me paro y me levanto. Y el Señor dice: ¿y yo cuándo hablo? Y saben, mis amados hermanos, hay muchos que lo tienen mudo a Dios. ¿Por qué? Porque no lo dejan hablar. No lo dejan hablar. ¿No? Dice la Escritura en Apocalipsis que los primeros que van a llegar al cielo son los hombres. Esta es una broma. Esta es una broma. Porque dice la palabra que hubo silencio en el cielo por un tiempo. Es porque las mujeres no habían llegado todavía, dicen, ¿no? Santo Dios.
Amén. Un poco para que se sacudan del calor, no se adormezcan. Mis amados, tenemos que dejarlo hablar a Dios. Tenemos que dejarlo hablar a Dios. Y para eso necesitamos paciencia. Y paciencia significa que yo converse con el Señor. Explícame, no lo entendí. Lo vuelvo a leer, Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Y mientras estoy meditando, espero. Pero se requiere de paciencia, hermanos. Se requiere de paciencia. Hermano, es que la fe no va a crecer únicamente porque lea la Biblia, o sea, y porque únicamente haga una lectura sin meditarla, no va a crecer mi fe. Pero ese es un primer elemento de lo que la palabra puede producir a mi fe: crecimiento, aumento, es decir, que la medite. Una vez que la medito, una vez que entendí lo que Dios me habla, una vez que entendí lo que Dios espera como respuesta de mí ante lo que he meditado y Él me ha hablado, entonces viene la decisión de obedecer, la acción, poner en práctica. Ahí la fe crece y ahí mi vida lo está adorando. Amén. Amén. Pero vamos a un cuarto pasaje para ir terminando. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Y el 11:6 dice lo siguiente: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hermanos, la fe verdadera, que crece, que aumenta por meditar y obedecer la palabra, la fe que crece y aumenta porque cree y tiene plena confianza en su Dios, amén, que tiene plena confianza en su Dios y la demuestra por medio de su acción, por medio de su vida, va a adorar al Señor, va a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque este tipo de fe es el que le produce agrado a Dios. Si tu fe lo agrada, Él se está sintiendo adorado. ¿Y cómo puedo saber entonces, basado en Hebreos 11:6, que mi fe lo está agradando y que mi vida, al agradarlo por medio de mi fe, le está rindiendo adoración a Él? ¿Cómo lo puedo confirmar? Según el pasaje, dice que Él recompensa a los que lo buscan con fe. O sea, que hay una respuesta de parte de Dios. Hay una respuesta de parte de Dios. ¿Cuál es esa respuesta? Su recompensa, su bendición. ¿Me entienden? Entonces ahí yo estoy confirmando que lo he agradado con mi fe, pero también lo he adorado con mi vida. Amén. Amén, hermanos. O sea, el ejemplo. Si yo le muestro a mi Dios mi confianza y que creo en Él ante una circunstancia, una necesidad, que Él puede sacarme de ello, que Él puede proveerme esto, y Dios ve esa fe en mi corazón, que lo está reconociendo a Él, y ve que mi vida en la acción le muestra que realmente estoy creyendo y que estoy confiando en Él, entonces la palabra de Dios dice que Él se agrada, y al agradarse, Él me recompensa. Siempre va a haber una recompensa de parte de Dios cuando tu fe le produce agrado y tu vida le adora. Amén. Entonces ahí tú sabes que lo has agradado y lo has adorado. Amén. Es por la fe. Es por la fe verdadera. Es por la fe verdadera. Y miren que dice el texto de Hebreos 11:6, que si me voy a acercar a Él,
y creer que Él existe y creer que Él es todopoderoso y que Él es todo suficiente y que para Él no hay nada imposible, dice que si me voy a acercar a Él y reconocerlo a Él así, tengo que hacerlo con fe, no dudando, no dudando, sino creyendo y confiando plenamente en mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Colosenses capítulo 2, verso 5, con esto terminamos. Colosenses capítulo 2, verso 5. Y dice la palabra así: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, dice Pablo a los colosenses, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad, es decir, la firmeza de la fe de ustedes en Cristo. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Firme, firme. ¿Y nuestra fe debe ser firme en quién? En Cristo. Mi hermano y mi hermana, tu fe no va a estar firme en Cristo. Tu fe no va a estar firme en Cristo si tú no permaneces en Él. La permanencia en Cristo, el mantenerme unido a Cristo, el mantenerme en comunión con el Señor, va a hacer que mi fe esté firme. La firmeza de nuestra fe no se produce por esfuerzos humanos, no se produce por obras humanas, se produce porque yo permanezco en Él, permanezco en Él, permanezco en Él, permanezco en Él, doy fruto y mi fe se afirma. Mi fe se afirma. Mi responsabilidad es hacerla crecer, hacerla aumentar y hacerla firme. Que esté siempre estable, 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 estable. Y esa estabilidad de mi fe viene únicamente por mi permanencia en el Señor Jesucristo. No hay otra forma. Y si yo permanezco en Él y mi fe va a estar firme por estar permaneciendo en Él y dando fruto, entonces mi vida y mi fe siempre le van a estar rindiendo la adoración únicamente al autor y consumador de mi fe, el Señor Jesucristo, y a Dios Padre y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, amén. Busca esa firmeza. Entonces la pregunta es, ¿estás permaneciendo en Él? ¿Estás dando fruto? Porque tu fe no va a estar firme, no va a estar estable. Por lo que tú hagas, por lo que tú te esfuerces, por las obras que hagas. No va a estar, tu fe no va a estar firme, no va a estar estable, no va a ser una fe estable porque otros te cuenten sus experiencias. La firmeza de nuestra fe viene por nuestra permanencia en Cristo. Si yo estoy unido a Él y me mantengo unido a Él, y eso implica comunión con Él, entonces mi fe será estable. Mi fe será estable. ¿Por qué estará estable mi fe? Porque mi vida estará fundada sobre quien es la roca de mi vida. Y la roca de mi vida es Cristo y su verdad, es su palabra. Vendrá lo que venga y voy a mantenerme firme. Y voy a mantenerme firme. En estos últimos días, mi hermana y yo pasamos días un poco difíciles con la salud de mamá. Y es gracias a mi fe
y a la firmeza de mi fe, que no me desesperé a tomar decisiones apresuradas. Y pude ayudarla a mi hermana a estabilizarse y a mirar las cosas objetivamente y confiando plenamente en el Señor. Y por cierto, les agradezco a todos a ustedes que han orado por ella en estos días. Porque cuando una fe genuina se manifiesta y cuando una fe genuina te acercas a buscar al Señor, Él se agrada y Él recompensa. ¿Y saben cuál ha sido la recompensa? Los resultados de sus exámenes. Y me sentí amado por el Señor y mi hermana también. Porque el CT scan tomográfico que le sacaron muestra que todos sus órganos están sanos. Y todos sus exámenes de sangre, todos sus niveles, a excepción de la vitamina D, que la tiene un poquito baja. Hemoglobina y todo lo demás está normal. Lo que hay que confirmar es si hay una presencia de hipertensión. Pero eso todavía está por verse. Estamos confiando en el Señor de que es algo emotivo. Todo lo que sucedió fue por un problema de estreñimiento, que es manejable, y por un tema ya propiamente del desgaste natural por la edad de sus nervios en el cuerpo. Y eso se puede manejar con algunos medicamentos para ello. Pero no tiene una enfermedad. Solamente el médico dijo vida saludable y dieta saludable. Ella va a cumplir 93 años en el mes de junio, si Dios así lo permite. Hermanos, esto es un testimonio de fe. Es un testimonio de fe. Es un testimonio de fe. Sabemos que nuestra madre partirá con el Señor en algún día, como todos vamos a partir en algún día. Pero le hemos pedido al Señor que nos dé la bendición de conocer su fe, su salvación, y que podamos disfrutarla y tenerla unos años más, si Él lo permite. Y hasta el momento su respuesta es: lo estoy permitiendo. Fe agrada al Señor y trae recompensa, es bendición para nuestra vida. Y así debes vivir, adorándole al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad y la hemos compartido como tú has querido y enseñado como tú has querido y predicado como tú has querido. Solo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que la palabra que has depositado en nuestros corazones y que la estamos recibiendo con mucha fe, Señor, dé su fruto, para que ese fruto en nuestra vida se traduzca en adoración a ti. Sigue haciendo meditar, Señor, durante el día lo que hemos escuchado y recibido y entendido de ti. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga.